Pero ustedes saben quién va a ser el pastor de sus bisnietos. ¿Han pensado en eso? Es una buena pregunta, ¿cierto? Nunca se me había ocurrido esto. Y lo que quiero que percibamos es que cuando Pablo escribía estas cartas tenía una visión a largo plazo, y por eso, para llevarla a cabo, era muy necesario que Timoteo y Tito compartieran esta misma visión a largo plazo. Todo pastor, todo líder, toda persona es un discipulador, bueno o malo, pero discipulador al fin y al cabo. Todo. Entonces, por lo tanto, yo y tú, con todo lo que hagas o no hagas, con todo lo que digas o no digas, tú estás discipulando. Y debiera ser nuestro anhelo buscar ser personas que traspasan, ¿cierto?, lo mejor de una vida cristiana, piadosa, como fruto del Evangelio, a todos los que nos rodean. Bueno, creo que sí, está prendido. Es un gusto poder estar acá, estar con ustedes. Es un honor siempre poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, sí, ha sido una grata experiencia conocer a Jonathan y caminar estos 2 años vía Zoom. Casi todas las semanas conversábamos por Zoom. Y ha sido muy bueno, ha sido muy animante conocerle. Yo soy de Viña del Mar, Chile. La ciudad del Festival de Viña, ¿cierto? Que es bien conocido Viña por eso. Es lo único que tenemos, nada más, solo un festival. No, sí, hay cosas muy lindas pasando allá. Y yo estoy casado con Nancy, siempre pienso en esto, y la mujer más linda del universo y sus alrededores, y Dios me la regaló a mí. Y tenemos 2 hijos, tenemos a Yaret, que nuestra hija tiene 22 años, y tenemos a Matías, que tiene 6 años. Y además, aunque ustedes no lo crean, soy abuelo, tenemos una nieta de 2 años y medio. Así que mi vida ha ido a exceso de velocidad siempre. Entonces, a veces me han dado ganas de bajarme de este vehículo que es mi vida. Pero ha sido mucha bendición lo que hemos estado experimentando. En el 2017 plantamos una iglesia, con esto que Jonathan les ha hablado a ustedes de aprendiz ministerial. Y formamos a David durante 2 años a tiempo completo. Él dejó su trabajo como iglesia, pudimos sostenerlo. Además, soy director ejecutivo en una fundación que apoya económicamente a estos aprendices que dan este paso de fe para caminar hacia el ministerio a tiempo completo. Y David, bueno, fue al seminario y ahora es David quien se hace cargo de esta iglesia que plantamos. Y yo voy a plantar junto a un equipo una nueva iglesia en el centro de Viña del Mar. Habíamos plantado en Curauma, que es en las afueras de Viña del Mar y Valparaíso, pero ahora vamos a plantar ahí en el corazón de Viña del Mar un lugar que es todo un desafío del Evangelio, pero el Evangelio es poderoso y transforma el corazón de las personas, porque el 47% de los habitantes de la población Vergara, que es el centro de Viña del Mar, son ateos y agnósticos. Entonces, todo un desafío de cómo llevar el Evangelio, pero el Evangelio ya lo ha hecho esto en su historia y ha sido suficiente y poderoso para transformar el corazón de quien sea, de quien Dios quiera transformar. Así que vamos muy confiados porque es Jesús quien edifica su iglesia. Y ahí descansamos. Él es quien la edifica, no nosotros, no nuestros programas y técnicas, sino que Jesús edifica su iglesia. Eso, un poco de presentación. Y hoy día lo que quiero compartirles es esta pregunta. No sé si ustedes han pensado en esto, pero ustedes saben quién va a ser el pastor de sus bisnietos. ¿Han pensado en eso? Es una buena pregunta, ¿cierto? Nunca se me había ocurrido esto. Bueno, me pasó lo mismo también la primera vez que pensé en esto. Nunca había pensado en eso, de quién será el pastor de mis bisnietos. Como iglesia a veces hemos creído que los pastores nacen por generación espontánea, ¿cierto? Y no, cuando vemos la Escritura parece que hay procesos muy claros y detallados de cómo podemos caminar. Y cuando escribí este sermón, y estos días también conversando con Jonathan acá, el otro día estábamos hablando de este jugador de fútbol, Messi, un jugador argentino que juega en un equipo español que se llama Barcelona, jugaba, y ahora está en otro equipo de fútbol que es el Paris Saint-Germain. Y claramente ese cambio de club
pone un fin a un ciclo de este club de fútbol Barcelona, de ganar, ganar y ganar. Y con esta salida de Messi pareciera que ese ciclo terminó, irá a comenzar otro, no lo sabemos, pero como que se cierra un ciclo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que fue la estrategia de éxito de este club de fútbol? Te lo puedo resumir en una palabra. Fue discipulado. Qué raro, ¿cómo habla de discipulado? Nosotros los cristianos no hemos apropiado de la palabra discipulado, esa es nuestra. Como un club de fútbol va a explicar su éxito desde el discipulado. De hecho, según el director Charles Folguera, él explica así el sentido de la formación que ellos tuvieron en la Masía, que es la escuela de fútbol del Barcelona. Él dice, no somos entrenadores, somos maestros, pedagogos, psicólogos. Nuestro reto es hacer compatible en la vida de estos jóvenes la formación personal con la disciplina deportiva. Tutelamos su formación, seguimos su evolución en la escuela, les damos consejos para afrontar su futuro y velamos por su seguridad y autoestima. Así definen esto. Y esto es muy parecido a lo que es el discipulado. Y nadie puede negar que este trabajo constante, a menudo a la sombra y silencioso, ha dado inmensos frutos, por lo menos para los estándares de este mundo. Entonces, si estas personas están gastando millones de dólares en discipular personas para que hagan algo que trae cierto provecho, ¿cuánto más esfuerzo mental, financiero y de todo tipo debiéramos hacer nosotros que estamos involucrados en una empresa que va a tener un provecho eterno? ¿Cuánto más nosotros debiéramos estar involucrados en esto? Y por eso creo que las cartas pastorales siempre han sido entendidas como epístolas para motivar a pastores a ser buenos pastores, y creo que sí. Pero yo creo que tiene una intención un poco más allá, y creo que Pablo la escribió para que los pastores, en este caso Timoteo y Tito, aprendieran a ser buenos discipuladores. Y creo que eso también nos llega a nosotros hoy. Y hay pasajes muy famosos que afirman esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que va a ser el versículo que nos va a ayudar a pensar justamente en esta respuesta. ¿Quién será el pastor para mis bisnietos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Este versículo nos va a ayudar a la conversación del día de hoy. Y este es un llamado a capacitar y nombrar personas para encomendarles labores tan santas como el hacerse cargo de la iglesia del Dios viviente, que es columna y fundamento de la verdad. Y por esta razón estas cartas, antes de ser predicadas en conferencias para pastores, debieran ser predicadas en conferencias para maestros de escuela dominical, o pastores y líderes que están dispuestos a entrenar a la siguiente generación de obreros del Evangelio para servir a la iglesia del mañana. Y lo que quiero que percibamos es que cuando Pablo escribía estas cartas tenía una visión a largo plazo, y por eso, para llevarla a cabo, era muy necesario que Timoteo y Tito compartieran esta misma visión a largo plazo. ¿Y por qué a largo plazo? Porque la visión de Pablo, de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, por lo menos considera 4 generaciones. Primera generación, padre, Pablo, ¿cierto? La segunda generación, Timoteo, este hijo. La tercera generación, Pablo le dice a Timoteo, hombres confiables, entrénalos. Esa sería la tercera generación, los nietos. Pero le dice que estos hombres confiables capaciten a otros. Y estos otros son esa cuarta generación, que son los bisnietos. Pablo estaba pensando a largo plazo cómo formar pastores para las siguientes generaciones, cuidando el Evangelio. Y por eso quiero que podamos nosotros pensar en esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo proveemos de buenos pastores para nuestros nietos y bisnietos? En mi experiencia como director de la fundación, me he encontrado con muchos pastores que siguen siendo pastores, no queriendo ser pastores, por el único fin de que es su sueldo y es la única forma de tener ingresos salariales. ¿Te gustaría ser pastoreado por un pastor que no quiere ser tu pastor, pero es su única forma de sostenerse económicamente? A mí no. No me gustaría ser pastoreado de esa manera. Pienso que muchas veces los errores que hemos cometido como iglesia tienen que ver con la
no formación correcta o bíblica del pastorado y el liderazgo de las generaciones venideras. Y fue por esta visión que Pablo tuvo, que fue a largo plazo, fue sostenida por el poder del Espíritu Santo, que el Evangelio logró mantenerse sano durante las generaciones que han venido y que vinieron luego de la muerte del apóstol Pablo. Y es por eso que también el Evangelio ha llegado a nosotros. El Evangelio ha llegado a Chile, ¿cierto? La palabra de Dios dice que de Jerusalén, de Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso último de la tierra es Chile. Somos el país más austral del mundo. Chile tiene la ciudad más austral del mundo, entonces el último lugar del mundo era Chile y el Evangelio llegó hasta allá. Como diría Ricardo Montaner, el último lugar del mundo luego de la cordillera. Bueno, ese es Chile. Hasta allá llegó el Evangelio. Y es por esta visión a largo plazo que pudo llegar. Y creo que podemos pensar en tres cosas hoy. Cómo anhelamos las pasiones de Pablo, cómo buscamos imitar el ministerio de Timoteo y cómo buscamos discipular. Y quiero que pensemos en esto, ¿cómo anhelamos las pasiones de Pablo? Todo pastor, todo líder, toda persona es un discipulador, bueno o malo, pero discipulador al fin y al cabo. Todo, entonces por lo tanto, yo y tú, con todo lo que hagas o no hagas, con todo lo que digas o no digas, tú estás discipulando. Y debiera ser nuestro anhelo buscar ser personas que traspasan, ¿cierto?, lo mejor de una vida cristiana, piadosa, como fruto del Evangelio, a todos los que nos rodean. Y es por eso que el ejemplo de Pablo es digno de imitar. Y una de las primeras pasiones que yo veo de Pablo en estas cartas pastorales es que él tenía una pasión por Dios. Y a mí siempre me ha impresionado la manera que Pablo tenía de enseñar. Él en medio de su enseñanza intercala cosas como esta: al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahí en 1 Timoteo 1:17. En 1 Timoteo 6:15 dice: al único y bendito, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, sea el honor, el poder eternamente. 2 Timoteo 4:18, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si bien estas frases podrían ser muy buenas frases para poder terminar una carta pastoral, lo que a mí me impresiona es que no son los términos de las cartas. Él está en medio de la carta y de repente Pablo explota en alabanza. Explota en alabanza diciendo: a Dios sea la gloria. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué lo movía? En ocasiones fue su propio testimonio lleno de misericordia de parte de Dios. En otras la grandeza de Dios, en otras la humildad de Cristo, la sabiduría del plan de Dios. ¿Cuántos pastores, cuántos maestros vemos hoy en día explotar en adoración en la mitad de sus sermones, en la mitad de un estudio bíblico, por declarar la grandeza de Dios? En el seminario en el cual yo estudié, yo tenía un profesor que era inglés. Y me hizo un par de ramos y claro, él nos decía que nosotros los latinos éramos mucho más expresivos a la hora de adorar y que era un factor cultural y que ellos los ingleses no, eran un poco más serios y no se veía esa explosión de alabanza o de alegría por un tema cultural. Y yo sí le encontré mucho sentido hasta que lo vi en el estadio. Y ahí me di cuenta que parece que no era tan cultural. Y lo vi gritar gol, era otro. Se transformó. Y dije, ¿no será que esto tal vez tiene que ver con un aspecto que hemos hecho de algo más religioso dentro de la iglesia y que tal vez no estamos celebrando tantos las verdades del Evangelio? Tal vez yo no creo que haya una manera correcta de demostrar pasión, pero sí estoy convencido que es muy difícil discipular a otros si no estamos apasionados. Si no brota la pasión de nuestros corazones, va a ser muy difícil traspasar el Evangelio a las siguientes generaciones si no estamos apasionados por Dios. La segunda pasión que yo veo en el apóstol Pablo era su pasión por la iglesia. Y tal vez no tengo que fundamentar mucho esto, porque es tan evidente en el apóstol Pablo esta pasión que él tenía por la iglesia.
cuando explica las características, los roles de los pastores, de los diáconos, las instrucciones que Pablo da para la adoración, cómo debe tratarse el esclavo con el rico, está llena de advertencias acerca de la doctrina que no es sana. Son puras recomendaciones por su pasión que él tenía del cuidado de la iglesia. Y la razón por la que Pablo escribe estas cartas, las cartas pastorales, era para asegurar la salud de la iglesia a las siguientes generaciones. Y es muy importante que la iglesia pueda mantenerse saludable, porque el mundo, si la iglesia no está saludable, si tú y yo como iglesia callamos la verdad del evangelio, nuestras ciudades se van a quedar sin el único faro de luz que puedan tener, sin el único faro de verdad que puedan tener. Si tú y yo callamos las verdades del evangelio, nuestras ciudades, literalmente lo que tú y yo vamos a hacer es tomar un candelabro y lo pondremos debajo de la mesa, y si está debajo de la mesa no va a cumplir su rol de alumbrar y dar luz. Y es por eso la importancia de cómo nosotros somos esta columna y baluarte de la verdad, donde somos el lugar donde pueda haber verdad, porque eso es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es debido a las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento que se han cumplido en Jesucristo, y debido a que la iglesia está llamada a servir a la verdad, a agarrar la verdad firmemente y darla a conocer, ¿cierto? Y debido a que esta verdad es poderosa, que Timoteo debería aprender acerca del comportamiento y la enseñanza apropiados dentro de la iglesia. Y es por eso que Pablo le recomienda, desde su pasión por la iglesia, a que hay ciertos parámetros de cómo debemos vivir la iglesia. La tercera pasión del apóstol Pablo era el evangelio. Una de las cosas a mí que más me sorprende de Pablo fue el hecho de saber que su vida cristiana debía fluir desde el evangelio. Cualquier otra cosa sería caer en legalismos. Nuestra cultura latinoamericana, desgraciadamente, lo que ha experimentado no es cristianismo. Si tú has estado tu vida en la iglesia, te aseguro que en algún momento tú has sido dañado o herido por la religiosidad y el legalismo. Si tú eres un no creyente, es muy probable que tú hayas experimentado algún religioso autodenominado cristiano que ha sido legalista contigo y te ha dicho, tú eres malo porque eres de fuera de la iglesia, yo sí que soy bueno porque voy a la iglesia. Cuando la Biblia nunca tiene esas categorías. La Biblia dice, no hay ninguno justo. Por ende, todos están lejos de la gloria de Dios. La Biblia no tiene la categoría de los buenos y los malos. Los que venimos a la iglesia no somos los buenos. Somos igual de injustos. Solo que Dios decidió dar gracia. Pero somos igual de pecadores. Yo a veces he creído que soy más pecador que ellos. Pero Dios ha dado gracia y ha ido transformando mi vida. Muchos de los no creyentes están lejos del cristianismo, no por el cristianismo, sino por la religiosidad, porque el evangelio ha escaseado en nuestras predicaciones, ha escaseado el evangelio en nuestras dinámicas de la gracia. El que no viera el ensayo de la banda no puede tocar el domingo. No creo que esté mal, pero eso no va a transformar el corazón del músico que no llega al ensayo. Ese músico necesita el evangelio. Ayer preguntábamos en un taller de discipulado, ¿cómo corregimos a los impuntuales? Ya, pues que llegue a la hora, apúrate, agenda mejor. Eso no tiene poder de transformar el corazón. El impuntual no tiene un problema de agenda, tiene un problema en su corazón, que no le interesa el tiempo de los demás, porque es un egoísta. Por ende, lo que él necesita no es una buena agenda o un buen reloj que pueda programar para que le avise. Necesita ver la generosidad de Cristo, como Cristo se dio por otros, para que su corazón sea transformado en generosidad. Yo tengo una hija de 22 años, fue adolescente. Los que tienen hijos adolescentes saben lo que es tratar con adolescentes. Son difíciles ellos, ¿cierto? Son una raza extraña, a la cual hay que amar, ¿cierto? Los tenemos que amar. A veces dan ganas de decirle, Señor, te la llevas o te la mando. Pero bueno, pero son difíciles los adolescentes. Y esta hija, cuando yo le quitaba el celular una semana, se transformaba. Era tan buena hija. Lavaba la loza, hacía la cama. Sí, papito, como tú digas. Claro, le quitaba el celular, le devolvía el celular.
Y era la misma de siempre. Su corazón no pudo ser transformado por el legalismo. Y no estoy en contra de la disciplina. Pero si tú solo das disciplina, el corazón de tu hijo no va a ser transformado. Él necesita el Evangelio, porque el Evangelio es el único que puede transformar el corazón. Y muchas veces en los discipulados y en las dinámicas de iglesia hemos querido tomar atajos para la transformación del corazón de las personas. Pero el corazón de las personas no se va a transformar. Cuando la iglesia no está tan generosa, los pastores predicamos Malaquías 3. Toda la nación me habéis robado. Dad al Señor lo que... Eso es enseñar la Biblia legalistamente. Cuando la iglesia nos está discipulando, id y haced discípulos. Nos acordamos de esos versículos. Muy bíblico será, pero no tiene poder para transformar. Yo me acuerdo cuando era soltero, vivía con mis papás, y yo iba a salir, mi mamá me decía, acuérdate que hay una nube de testigos, me citaba ese versículo. Lo único que producía en mí no era transformación, era cómo ahora peco más escondido, ¿cierto? Para que la nube de testigos no me vea. Pero no tenía poder de transformar mi corazón. Porque tú puedes citar la Biblia, pero puede ser legalistamente igual. Y no va a tener el poder de transformar que solo el Evangelio de la gracia tiene. Cuando el apóstol Pablo se enfrenta a esposos que no estaban siendo esposos correctos en la iglesia de Éfeso, Pablo no le dice, sean maridos de una sola mujer, por muy bíblico que eso es. Les dice, mira a Cristo cómo amó su iglesia. Les mostró el Evangelio. Cuando la iglesia de Corintios no estaba siendo generosa, no le dijo, traigan los diezmos al alfolí, porque si no va a caer fuego del cielo y los va a consumir. No. Le dijo, mira la generosidad de Cristo. Muchas veces nosotros hemos vivido en una religiosidad. Hemos vivido la vida cristiana como, ¿cómo me porto bien? Tu portar bien no tiene poder de transformar tu corazón. Toda esa lista de cosas que no debes hacer y toda esa lista de cosas que tienes que hacer es lo que el no creyente en Latinoamérica ha experimentado. Y creen que el cristianismo es una lista de cosas de las que hay que hacer y otra lista de cosas de lo que no hay que hacer. Eso no es cristianismo. El cristianismo no funciona así. El cristianismo es una dinámica de gracia. El Evangelio te quiere llevar al límite de que tú puedas reconocer que no puedes y necesitas un Salvador. ¿Sabes cuál es el requisito mínimo para que tú puedas ser salvo? Ser santos como Dios. La Biblia dice ser santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tú no eres santo como Dios, tú no te vas a salvar. Como diría en buen chileno, entonces estamos fritos. Porque ¿quién es santo como Dios acá? Bueno, si hay aquí alguien santo como Dios, por favor que pase acá, continúa con el sermón y yo me siento. Pero no. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Por eso Cristo vivió la vida que yo no podía vivir. Murió la muerte que yo debería haber tenido. Y resucitó matando a la muerte, literalmente, Jesucristo. ¿Y qué hace? Me lo regala. Por ende, hoy, por medio de Cristo, yo cumplo el estándar. Y yo soy santo como Dios. No por lo que yo haga, sino porque ya no vivo yo, sino ¿quién vive en ti? Entonces, ¿qué estándar de santidad tú tienes? El de Cristo. Y Él es Dios. Por ende, ya cumpliste con el mínimo del estándar. Ser santos como Dios. Yo sé que como latinos sospechamos siempre cuando las cosas son muy buenas. No, hay alguna pillería por ahí, algo que no corresponde. Me van a engañar con algo. Uno siempre como latino dice, es muy bueno para ser verdad esto. Algo debe tener. Bueno, sí, es así. Así es la gracia. Así es la gracia de abrumadora. Y es por eso que la única forma que tenemos para transformar la vida de nuestras congregaciones no es a punta de regla, no es a punta de exigencia. Es cómo juntos disfrutamos la gracia. Sé que nos ha dado terror realmente revelar quiénes somos. Y muchas veces la vida de la iglesia, creo que hay 3 tipos de iglesia. Y muchas veces nuestra iglesia se ha parecido más a una sala de espera de un trabajo. Cuando uno va a buscar un trabajo, ¿cierto? Se pone la mejor ropa, esa que nunca usa. Habla de una manera que nunca habla, ¿cierto? Uno usa palabras mucho más correctas, que a veces no sabemos ni qué significan, pero hay que hablar correcto, ¿cierto? Y uno está aparentando constantemente de ser alguien muy bueno, correcto.
Tengo un amigo que es psicólogo y que es típico en la entrevista de trabajo, cuéntame alguna debilidad. Soy trabajólico. Pero fíjate que es una debilidad para quedar bien. No, soy autoexigente. Está aparentando todo el rato. Y muchas veces nos hemos encontrado en la iglesia aparentando quiénes somos, porque hemos vivido en una religiosidad y un evangelio por obra, donde por medio de la apariencia yo debo demostrar que soy mejor que tú. Y no hay nada mejor que caiga el hermano, porque si él cae, hoy estos cristianos no son como uno. Pero la iglesia debería verse más como una sala de urgencia. No sé si te has sentido mal y has tenido que ir a urgencia a las 4 de la mañana. Si eres mujer no te preocupaste de maquillarte, ¿cierto? No, llegaste y fuiste, ¿no? El dolor. Si te quebraste un pie vas adolorido, todo. Así debiera verse la iglesia. Aquí hay unos patiquebradas, aquí hay unos débiles, unos que les cuesta más. Así debiera verse la iglesia. Bueno, por otro lado, a veces la iglesia se ha transformado en un spa, donde solo te masajean la espalda y no te confrontan tu pecado también. Eso tampoco es la iglesia. La iglesia debiera ser una sala de urgencia, donde unos a otros, por medio del discipulado, nos cuidamos, nos animamos, lloramos. Qué cosa más linda de poder llorar con otros. Qué cosa más linda de poder llevar las cargas de quienes son débiles. Yo he necesitado que alguien vea mis puntos ciegos que yo no he podido ver. Pero qué triste que es cuando es desde el legalismo, cuando es desde el juicio. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el juicio religioso? Yo sí, porque suelo no parecer pastor, entonces siempre me siento súper condenado. Y no quiero parecer pastor tampoco, no me interesa. Y me he sentido muy juzgado siempre. Y yo, por otro lado, vengo de un contexto súper religioso, donde yo hice daño a tantas personas desde la religiosidad. Yo era el que estaba en todas las actividades de la iglesia. Entonces yo era, no sé si aquí en Colombia es usual, pero es muy común en la iglesia que hay dos tipos de cristianos, el que está en todas y el dominguero. ¿De dónde sacaron eso? Desde esta superioridad moral religiosa, que lo único que ha hecho es destruir. Eso no es el evangelio. El evangelio es de nuevas oportunidades. ¿Sabes? Cada vez que yo he fallado y he ido al Señor, nunca, pero nunca Dios me ha dicho, ¿y tú aquí de nuevo? Nunca ha hecho eso el Señor. Siempre me ha recibido de brazos extendidos. Esta era la pasión que el apóstol Pablo tenía. Pasión por el evangelio. Y solo el evangelio es transformador. Pero también Pablo le da ciertas recomendaciones a Timoteo y le dice, imita el ministerio de Timoteo. ¿Te has preguntado tú qué modelo de discipulador quieres ser? Porque todos ustedes somos discipuladores, todos estamos modelando. Por ejemplo, muchas veces los papás le modelamos a nuestros hijos que la iglesia no es tan importante como nuestro trabajo. No es que se lo enseñemos oralmente, pero se lo enseñamos en una dinámica. Por ejemplo, si estoy enfermo, no voy el domingo a la reunión dominical, pero el lunes sí voy a ir a trabajar aunque esté enfermo. Entonces mi hijo va a descubrir eso y va a decir, oye, pero si tú me enseñaste que trabajar es más importante que congregarse. Entonces cuando es adolescente y no quiere congregarse, yo no tengo de qué reclamar. Yo modelé eso. Me acuerdo en una ocasión pastoral, un matrimonio se acerca pidiendo ayuda. Yo era líder de jóvenes, entonces, que su hija no quería ir a los jóvenes, no quería ir a la iglesia. Y yo le dije, pucha, no sé, no tengo claridad, oremos, lean la Biblia, conversemos la próxima semana y vamos que Dios nos va hablando por medio de su palabra. Llegó la semana siguiente, me contaron lo que habían visto en la Biblia, todo. Yo le dije, hoy aún no tengo claridad, próxima semana, juntémonos de nuevo, léanse esta porción, vean que Dios nos habla. Llegaron a juntarse, oye, ¿cómo les fue con la lectura? Oh, no, esta semana estuvimos súper ocupados, no pudimos. Ya, otra semana más. No, tampoco pudimos, no. Y después, al final nunca podían leer la Biblia, nunca podían orar, nunca podían tener... Yo le dije, pues ustedes le han enseñado a su hija una forma de vida donde Dios, su palabra, la oración, no son importantes. Entonces, ¿por qué para tu hijo tendría que ser importante? Entonces tú le enseñaste a vivir una vida cristiana. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, cuida la doctrina.
Y cuando nosotros cuidamos la doctrina, y está lleno de estos énfasis de Pablo a Timoteo, oye, cuida de la falsa enseñanza, mira la buena enseñanza. Y mucho del daño que como iglesia le hemos hecho a nuestros contextos tiene que ver con este abandonar la doctrina, la palabra de Dios como elemental. Tenemos tantas prácticas que no sé de dónde las sacamos, pero que no son bíblicas. Esta lista que te mencionaba, todo lo que debes hacer, todo lo que no debes hacer, eso no es cristianismo. ¿Cuánto te esfuerzas por tu salvación? El cristianismo no te da un camino de redención. El cristianismo no es una lista de cosas que tú debes hacer para salvarte. El cristianismo no te dio un camino de redención. El cristianismo nos ha dado un redentor. El cristianismo no es ni fácil ni difícil. El cristianismo es imposible. Y es por eso que Dios mismo se tuvo que hacer hombre y vivir el cristianismo, la vida cristiana, por ti y por mí, y me la regaló. Porque es imposible. Si tú después de un sermón te vas con la sensación de que tú debes hacer algo para solucionar tu vida, lo más probable es que te predicaron un evangelio por obra. Pero si tú te vas con la sensación, wow, no puedo, necesito un Salvador, lo más probable es que sí te predicaron el evangelio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuida la doctrina. Y esta verdad que Pablo le dice a Timoteo, le dice que el evangelio va a transformar su carácter, por medio de su carácter, del carácter de Jesucristo, por el carácter del Espíritu Santo y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ahí en 2 Timoteo 1, 13 y 14 dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. A quienes hemos estudiado teología, muchas veces nos volvemos arrogantes. Y hemos querido cuidar la doctrina de la arrogancia. ¿Has visto esos de Facebook que pelean teológicamente y descalifican a todo el mundo? Todo? Eso no es cuidar la sana doctrina. La palabra del Señor dice que con el poder del Espíritu Santo, con el carácter de Jesucristo, es como cuidamos la doctrina. Si logramos nosotros capturar esta manera en que debemos guardar la sana doctrina, estoy seguro que vamos a evitar generar estos anticuerpos innecesarios y se generará cada vez más hambre y sed por la palabra de Dios y así estaremos guardando la doctrina. Pero también Pablo le encomienda una tarea a Timoteo: cuida tu vida, cuida cómo vives, porque doctrina y vida son inseparables. Si tú dices tener una buena doctrina pero tu vida no funciona muy bien, eso no puede ser. A los teólogos les gustan estas palabras en latín, ¿se han dado cuenta? Porque suena más cool, es solo por eso. Y ellos hablan de la ortodoxia y la ortopraxis. Suena cool, no sé qué significa eso, pero no, sí sé. Pero a los teólogos les gustan esas palabras y siempre en latín, soli deo gloria. ¿Han escuchado esas palabras? Bueno, es solo para sonar cool. Y los teólogos hablan de esto, que si tú tienes una ortodoxia te va a llevar a una ortopraxis, que quiere decir una teología te va a llevar a una práctica saludable. Por ejemplo, yo soy de Chile, Viña del Mar, una ciudad costera, ¿cierto? Tenemos playas. Y no sé si ustedes sabían, pero Chile hay terremotos y temblores siempre. Nuestro país sí que se mueve. De hecho, hace pocos días atrás tuvimos un temblorcito de 6,7. Una cosa. Fue como a las 3 de la mañana, con mi esposa vivimos en el piso 10 de un edificio de 12 pisos, entonces estamos en la punta y hace un efecto péndulo, ¿cierto? Mientras más arriba, más se mueve. Estábamos acostados, ¿cierto? Y con mi esposa, está temblando. Sigamos durmiendo, ¿cierto? Que hay una cultura de terremoto y temblor, estamos muy acostumbrados, de verdad. En Chile la gente no suele arrancar en un terremoto, porque las edificaciones están pensadas para eso, entonces es mucho más seguro quedarse dentro de un edificio que arrancar del edificio. Pero imagínate tú estás, y bueno, hemos tenido tsunamis también, imagínate tú estás en el borde costero y pasan las autoridades con megáfonos y parlantes gritando, ¡tsunami! ¿Qué harías tú? Tal vez desmayarte y quedarte ahí, pero pensemos en una mejor opción, ¿cierto? Correr, ¿cierto? Correr. ¿Para dónde? No sé, pero
correr, ¿cierto? A lo mejor en dirección al mar vas a correr porque no conoces la ciudad, pero tú vas a correr. Pero si tú vas corriendo y ves en las esquinas de las calles personas que están paradas, conversando, distraídas, ¿qué harías tú? Decirle que corran, ¿cierto? ¡Corran por sus vidas! Afírmate, voy a ser duro contigo. Si tú no estás corriendo al mundo a anunciarle el evangelio a las personas, sabiendo las consecuencias que tiene que no conozcan a Cristo, si tú no estás corriendo, lo más probable es que tú no has comprendido el mensaje. El cristiano que no evangeliza necesita ser evangelizado. La doctrina tiene que llevarte a un estilo de vida. Yo sé que estoy siendo duro contigo, pero te lo estoy diciendo con amor, porque te amo, te digo esto. Y es por eso que necesitamos reflexionar el Evangelio y ser impulsados por el Evangelio. Yo no tengo cómo generar pasión en tu corazón, ni siquiera en mi corazón. Qué rico sería que hubieran gimnasios de pasión cristiana, ¿cierto? Y vas a ejercitarte y generáis músculos cristianos. No hay eso. Necesitamos ser expuestos al Evangelio, a la doctrina saludable, para que desde ahí, como fruto, salga la vida integral cristiana de generosidad, apasionado por los no creyentes. El miércoles teníamos un entrenamiento con los pastores y mi pregunta para ellos es: ¿cuántos no creyentes este año han llegado a tu iglesia por ti? Y es triste escuchar que no en este año, en el anterior y en el anterior y en el anterior tampoco. Porque muchas veces como cristianos empezamos a construir un gueto cristiano, una burbuja cristiana. Empezáis a revisar tus amigos de Facebook o Instagram para los más postmodernos, ¿cierto? Más jóvenes, los que somos más viejos todavía usamos Facebook, ¿cierto? Y a lo mejor en la lista hay muchos creyentes cerca. Mis juntas son con solo cristianos. Entonces no tengo dónde tirar las redes del Evangelio, porque no tengo peces, como como Cristo nos llamó pescadores de hombres, ¿cierto? Y no hay dónde tirar redes porque no hay no creyentes a nuestro alrededor. Y hemos hecho un gueto, una vida monástica cristiana, apartado, a puertas cerradas, ojalá el mejor lugar, más cómodo para nosotros. A mí me encanta que ustedes no tengan un lugar donde reunirse, me encanta. Porque lo obliga a vivir la vida de la iglesia. Porque si tuvieran un edificio estarían el martes, el jueves, el viernes, estarían todos los días en el edificio. Como pasa en la mayoría de las iglesias. Esto los obliga a estar en sus barrios, en sus casas, con sus vecinos. Y ojalá no tengan muchas actividades, que su vida se trate de estar con el no creyente. Quiero desafiarlo a eso. Por eso cuida tu vida. ¿Tu vida está siendo un fruto abundante y permanente desde tu doctrina? Porque yo sé que todos los que estamos acá, si somos creyentes, estamos convencidos de que hay que alcanzar al no creyente, ¿cierto? ¿Alguno cree que no es la misión de la iglesia? No, todos creemos eso. Pero no está sucediendo. La iglesia se están alimentando de los mismos cristianos que a veces nos vamos cambiando de iglesia, pero sigue estando ahí. Y por eso nosotros debemos vivir una vida intencional hacia el no creyente. Por ende, discipulado incluye todo esto, que va a llevar frutos de todas estas maneras. Por eso la doctrina va a llevarte a un fruto abundante en distintas áreas. Y es por eso que debemos masticar mejor la doctrina. Ayer tuvimos un taller de discipulado y fue un ejercicio muy, muy rico, lo disfrutamos, yo lo disfruté mucho, espero que los demás también, pero parece que sí, de poder reflexionar el Evangelio, de cómo se aplica, cómo se vive, cómo se ve en la práctica el Evangelio. Por eso Pablo le dice: rechaza las leyes profanas y otros mitos semejantes, y esa es la teología, y le dice: más bien ejercítate en la piedad. Esa es la vida como fruto de la teología. Vive una buena teología. Disfrútala, pero vive esa teología. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Que nadie te menosprecie por ser joven, le dice Pablo a Timoteo. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo de seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, la fe y la pureza. Todo esto nace desde esta centralidad en el Evangelio, desde una doctrina saludable que nos va a impulsar a vivir una vida santa. Y es por eso que nosotros
Debemos vivir mirando a la luz de estas cartas pastorales cómo traspasamos el Evangelio a la siguiente generación. Jueces capítulo 2, versículo 10, dice, y esta generación no conocía al Señor. Y es una generación que vino justo después de Josué y Caleb. Tremendos hombres de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no conocían al Señor? ¿Cuántos de ustedes están de niños en la iglesia? ¿Algunos de ustedes están de niños? Sus amigos de la iglesia, ¿cuántos de ellos han seguido en el Evangelio hasta el día de hoy? ¿La mayoría o la minoría? ¿Qué pasó? Mi historia es la misma, Jonathan. Éramos 40 jóvenes, 3 continuamos en la iglesia. ¿Qué pasó? Hubo una generación que no traspasó el Evangelio. O una generación que asumió lo que era el Evangelio. Cuando tú y yo asumimos lo que es el Evangelio, tal vez podemos empezar a diluir el Evangelio. En algunas generaciones anteriores creyeron que el Evangelio era la vida en comunidad. La vida en comunidad es fruto del Evangelio. Si tú y yo empezamos a perseguir el fruto del Evangelio, no tiene el poder transformador que solo el Evangelio tiene. Entonces por eso debemos ser una iglesia muy consciente de lo que es y no es el Evangelio y qué es los frutos del Evangelio. Una vida de discipulado, ¿ese es el Evangelio? No, la vida de discipulado es un fruto del Evangelio. El Evangelio es esa verdad poderosa de que solo por gracia, no por mérito, no por obras, solo por gracia, es lo que va a transformar nuestras comunidades. Cuando empezamos a vivir una dinámica de la gracia. Cuando yo puedo ver el pecado de Jonathan y en vez de decir, oye, este Jonathan, qué ganas de zamarrearlo y sea buen cristiano. Y puedo decir, oye, parece que él es pecador como yo. Y mejor, ¿por qué no le digo, Jonathan, tomémonos de la mano y caminemos a Cristo? ¿Cómo se vería una comunidad que no te juzga, sino que te toma de la mano y camina contigo a Cristo? Ese es el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Y es por eso que parece que sí, le he puesto mucho énfasis a esto del Evangelio. ¿Y por qué? Porque la iglesia hemos asumido lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio era una palabra que en el contexto cuando nace tiene mucho sentido. Para nosotros no tanto hoy. Era una palabra político-militar, la palabra Evangelio, que tenía que ver con un evangelión, que era... Habían dos dinámicas, ¿cierto? Todo el ejército iba a la guerra y a veces cuando el ejército estaba perdiendo venía un general del ejército a decirle al pueblo, capacítense, tomen las armas porque nos van a venir encima, estamos perdiendo, nos van a derrotar. Mujeres, niños, tomen las armas y vamos a ir a pelear. Tienen que luchar por su salvación para salvarse de la guerra y de estos enemigos. Eso no era un evangelión, eso era un general de ejército. Y el evangelión era cualquier persona que en un caballo iba al pueblo a decirle a ese pueblo, nuestro rey y nuestro ejército vencieron al ejército enemigo. Ustedes que no pelearon, la salvación es suya. Son vencedores. Muchas veces como predicadores y líderes nos hemos transformado más en un general de ejército que le dice a las personas de la iglesia lo que deben hacer para salvarse. En vez de ser evangeliones, los que anuncian el evangelio, que animan a la iglesia a decirle, iglesia, ¿saben qué pasó? Su rey venció y ya tienen la salvación. ¿Y qué más hay que hacer? Nada, disfrútala, te la regalamos. El rey venció. Ese es el Evangelio. Que Dios nos ayude a ser una generación que traspase el Evangelio. Que podamos modelar a nuestros hijos una dinámica del Evangelio. Quiero contarles esto un poco de manera aplicativa. Ayer yo les contaba una situación que tuvimos con mi hija cuando ella tenía 14 años. Mi esposa me llamó por teléfono, yo estaba en mi trabajo, aún no era pastor. No era pastor a tiempo completo. Y me llama porque mi hija había estado muy rebelde, súper rebelde, y no hacía caso y se portaba mal. Y ese día viernes me llamó no daba más, estaba cansada. Y diciéndome, ya tú tienes que hacer algo. Y claro, cuando Nancy se duele, la amo tanto, me molesta mucho y tal vez quería disciplinar a mi hija,
y por qué no, tal vez hasta llegar a los golpes de unas buenas palmadas, ¿cierto? Porque estaba muy molesto. Bueno, ese día empecé a pensar ya qué hacer, y cuando llego a la noche a mi casa, mi esposa me dice, ¿qué hacemos? Literalmente como yo te la firmo y tú le das, pero no, yo no sabía qué hacer, yo de verdad no sabía qué hacer, y qué se hace en estos casos. Era tan difícil ser papá, no sabía ser papá. Y le dije, no sé qué hacer, esperemos mañana. Al otro día me pregunta y no sabía qué hacer. Pero ese día en la noche íbamos de regreso a nuestra casa. Y yo le pregunto a mi hija, ¿tú te quieres portar mal? ¿Quieres desobedecernos? Y se pone a llorar y dice, no, papito, no quiero hacer esto, no sé por qué lo hago, me porto mal, pero no quiero. Y detuve el vehículo, paré y le dije, hija, yo soy como tú. Yo no quiero fallarle al Señor y siempre le fallo. Y ahí la abrazo. Y mi hija me dice, ay papá, no me abracís, no me lo merezco, esto me duele, me decía. Y yo le abracé y le dije, hija, disfruta, así se siente la gracia. No la merezco y Dios de nuevo me vuelve a abrazar amorosamente. Ese día fue muy transformador. No estoy diciendo que esta es la receta de cómo debemos criar a nuestros hijos, no estoy diciendo eso. Pero para nosotros, la gracia ha sido transformadora. Y no estoy diciendo no a la disciplina, pero solo la disciplina no transformará el corazón de tus hijos. No va a transformar el corazón de la iglesia. No va a transformar el corazón de tu familia. Es solo la gracia, la poderosa para transformar. Entonces, ¿qué necesitamos para traspasar el evangelio a las otras generaciones? Disfrutar la gracia. ¿Y qué más? Nada más. No es la técnica como traspaso esto, es como vivo esto. Imagínate una iglesia viviendo desde esta gracia, donde podamos contar nuestros pecados uno a otro y ser animados en la gracia. Que no voy a recibir de vuelta una condenación, sino que voy a recibir un abrazo que me va a decir, disfruta la gracia, necesitas más de Cristo, miremos a Cristo. Y es por eso que cuando tú estés alegre, mira a Cristo. Cuando estés triste, mira a Cristo. Cuando te resulte y triunfes, mira a Cristo. Cuando estés derrotado, mira a Cristo. ¿Y qué más hacemos? Nada más. De eso se trata la vida cristiana. Y te animo, manténlo simple. No hagamos de esto algo complejo. Es tan simple. Disfrutar la gracia. Y te ofrezco disfrutar la gracia contigo. Eso hemos hecho con Jonathan. Nos ofrecimos. De hecho, hay algo que nosotros lo aprendimos juntos estos días. ¿Qué significa una relación con el Evangelio en el medio? De entrega, de amor, de cuidado, de paciencia. ¿Construyamos nuestras relaciones con el Evangelio en el medio? Si eso empieza a pasar, vamos a empezar a garantizar el traspaso del Evangelio a las siguientes generaciones. Y en esa cultura del Evangelio y dinámica del Evangelio van a empezar a crecer hombres y mujeres robustos que van a tomar el Evangelio y lo van a llevar a nuestros bisnietos. Eso deseo para ti, Iglesia El Redil, que podamos disfrutar juntos el Evangelio. ¿Te parece, oremos? Y quiero que te vayas con esto. Porque esta mañana hemos visto la única manera en que nosotros podemos proveer pastores para nuestros bisnietos y un discipulado robusto para nuestros bisnietos. ¿Y cómo es? Por medio de solo el Evangelio y que está ahí en el centro. Por medio del discipulado que traspasa el Evangelio. Y el mundo ya entendió esta estrategia. Y por eso que el Barcelona ha vivido una era de muchos triunfos. Porque ha sido un fruto de un trabajo constante, a menudo a la sombra y silencioso, que para ellos ha significado millones de dólares. Pero yo oro para que desde ustedes Dios levante una generación de obreros del Evangelio que decidió hacerse el tiempo para invertir en un trabajo constante, a menudo a la sombra y silencioso, que tal vez no va a dar frutos de millones de dólares, pero sí va a dar un fruto de millones de vidas entrando por las puertas del paraíso a disfrutar una eternidad con Jesucristo. Que Dios te levante a ti como una generación que promueve el Evangelio en todo lo que hace. Quiero orar por ustedes, quiero orar por mi corazón, que necesitamos tanto de Cristo.
Señor, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por este precioso evangelio que es lo único que necesitamos para poder vivir. Si en esta tarde, en esta mañana, hay personas que no te conocen, que puedan ver que a lo mejor lo único que han conocido del cristianismo tal vez no es cristianismo, sino que es mero moralismo legalista, religioso, claustrofóbico y dañino, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que pueda reflejar la gracia, que pueda reflejar el corazón del evangelio, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros méritos, sino que es solo por un regalo, que Cristo lo dio. Que podamos mirar y estar mirando a Cristo y solo a Cristo. Señor, despierta obreros del evangelio, hombres y mujeres apasionados por querer reflejar esta verdad del evangelio. De poder reconocer que no podemos, que somos débiles, que vamos a fallar, pero que de nuevo hay gracia. Y que podemos disfrutar esa gracia una y otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y bendice a esta iglesia, Iglesia El Redil de Belén. Que puedan ser una luz para esta población, para este momento, para este lugar. Que esta unidad residencial pueda ser alcanzada, impactada por personas que simplemente han decidido vivir el evangelio y que el amor va a empezar a salir por los poros y esta gente va a experimentar un amor que nunca habían vivido en sus vidas, que nadie los había amado como estas personas de acá saben amar, por tu poder transformador. Gracias, Señor. Te bendigo, Jesucristo, bendigo tu nombre y te agradezco todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.